Buenas tardes, gracias por acompañarnos en Pulso Empresarial. Hoy tenemos un programa para aprender, para conocer nuevas historias, también de enseñanzas que nos dejan todos los programas y que ustedes mismos nos comparten en las redes sociales. Estamos por conocer una nueva historia, estamos por conocer a un joven que se lanza junto a su familia. Lo presentamos a continuación. Jaime Zuluaga está con nosotros. Costa Rica Beer Factory, el negocio familiar, el negocio que lo envuelve, además de la cerveza artesanal, las buenas hamburguesas artesanales, la cocina, la adrenalina al tope. Jaime, bienvenido. Gracias, Nielsen. ¿Lo resumí bien? ¿Lo resumí bien? Sí, faltan ahí bastantes platos, cervezas, pero sí, súper bien. Esa es la esencia. Bienvenido a Pulso Empresarial, Jaime. Gracias. Siempre es súper cool venir a compartir con vos. Jaime, de niño tenías esa adrenalina o inquietud por hacer las cosas diferente. No, vieras que no. Algo, digo yo, cool de toda mi vida ha sido que siempre hemos sido emprendedores. Mi papá, mi hermana, mi mamá, ¿cierto? Toda la vida. Entonces, nosotros jamás, o al menos en mi caso, yo jamás me imaginé que mi propósito de vida laboral iba a ser la cerveza. Y de hecho, yo empecé a hacer cerveza obligado. ¿Sí? Obligado. Porque creo que nadie lo sabe, pero antes, cuando empezamos el Beer Factory, eran otras personas las que hacían cerveza. Por allá en sus inicios, hace 9 años, si mal no estoy. Y estas personas se fueron, ¿sí? Quisieron emprender también. Y bueno, vos sabes que yo antes de pandemia daba también algunas charlas en las universidades sobre emprendedurismo y demás. ¿Cómo les íbamos a decir que no se fueran, cierto? Y querían emprender. Entonces, en ese momento yo le dije a mi hermana y a mi papá, bueno, ¿a quién vamos a contratar? Aquí tengo prospectos. Y me dijeron, no, nadie. Le toca a usted. Y yo, bueno, en ese momento yo no tomaba absolutamente nada de cerveza, para nada. Y entonces dije, bueno, y yo hacía cerveza ya en la casa, sí, pero como experimentos y todo eso. Nada más para probar ahí, ver Exacto, qué tal. nada más, como para estar en el negocio y todo eso. Y bueno, pues me tocó y mi primer batch fueron 2.200 litros. Pasé de estar haciendo 20 litros en la casa constantemente, de una vez a escalar a 2.200. Ahora, las personas que se involucran en algo que nada, que de cero, que no conocen, ¿de dónde fue que Jaime Zuluaga empezó a alimentarse? Bueno, ya el restaurante de por sí era algo muy apasionante, ¿cierto? Nosotros vendimos la otra empresa, que era una empresa de etiquetas, la vendimos para dedicarnos al restaurante. Nunca nos imaginamos que lo que nos iba a dar de comer era eso, porque siempre nos había dado de comer la empresa de etiquetas. Entonces era como un segundo trabajo, algo ahí como para complementar y ya. Pero la cosa fue que era tan apasionante, empezó a dar tan buen resultado y demás que nos metimos de lleno. Entonces yo creo que esta parte, digamos, cuando uno ya empieza a emocionarse, y es donde uno debe tener cuidado de no convertirlo tampoco en un sacrificio, es estar en constante como evolución, aprendizaje, ¿cierto? Siempre hemos dicho que, bueno, del Beer School el lema es: un buen cervecero nunca termina de aprender. Entonces, cuando uno se va dando cuenta de nuevas técnicas, cuando uno las implementa, pero lo más importante es cuando una persona le dice a uno, mae, probé tu birra y está súper buena. Entonces ya es, bueno, entonces vamos haciendo bien las cosas, vamos entrándole, ¿cierto? Entonces cada vez mejorar. Ganar la primera medalla internacional fue como, y eso es una historia muy chistosa porque yo ni siquiera las quería mandar a concursar, siempre perdíamos. Entonces, cuando ganamos la primera fue como, hey, listo, estamos haciendo mejor las cosas, sigamos. Y esa es la constancia y perseverancia tal vez que lo hace a uno quedarse en el negocio y disfrutarlo. Mencionaste una palabra elemental y en la vida del empresario a veces no nos la tenemos, que es nos emocionamos. Sí. Pero esa emoción a veces hay que controlarla, Jaime. Hay que dosificarla para que no se nos vaya la primera. Sí, completamente. A ver, uno tiene que aprender, digamos, uno aprende muchas veces por inteligencia o por los golpes de la vida, ¿cierto? Por la inexperiencia.
una de las partes fundamentales son las finanzas, ¿sí? Uno como emprendedor debería conocer sus finanzas siempre, no calcularlas, sino conocerlas. Entonces eso te va a llevar a estar muy seguro de en dónde puedes meter y cuánto puedes gastar. Porque muchas veces pasa con los emprendedores que la calculan. Entonces dicen, bueno, yo voy a vender este casado como en 1.000 pesos, porque diría por ahí alguien, como en 1.000 pesos, porque así es como he escuchado que valen. Pero entonces voy y compro los frijoles en el supermercado más caro, el arroz en el supermercado más caro y al final perdí todo, ¿cierto? Entonces, si yo no sé sacar mis costos bien y me emociono, porque entonces la gente dice, tengo un casado de 1.000 colones, pronfila. Pero lo que estoy haciendo es perdiendo plata, entonces no me va a funcionar, ¿cierto? Entonces, emocionarse está muy bien, pero siempre hacer las cosas con la regla, paso pequeñito, apuntando todo, sacando bien todos los cálculos. Eventualmente esa emoción puede transformarse en un cansancio y de hecho lo hablaba con un muy buen amigo mío este fin de semana y es que él nos decía, cuando esta emoción se transforma en sacrificio, ya no me gusta hacerlo. Entonces, si yo lo hago por aparte con mis amigos y demás, qué cool, ¿cierto? Porque estoy compartiendo con los amigos, haciendo cerveza con los amigos. Pero como ya es un trabajo y lo tengo que ir a hacer por obligación, ¿sí? Entonces ya es como, qué pereza. Entonces esa es la parte que uno, creo yo, tiene que cuidar para siempre disfrutarlo. Y es precisamente aprender, seguir creciendo, seguir estudiando y demás. Revisaba un poco también en algunas conversaciones de cerveceros artesanales en el mundo que una de las primeras o los primeros encontronazos, por llamarlo popularmente, que han tenido, es de luchar contra aquello que la gente dice, como es artesanal, entonces no viene bien trabajado. Como es artesanal, quizás se brincaron alguna línea del proceso y demás. Y recordaba una entrevista con un cervecero en Irlanda que comenta que él lo que hizo fue poner su negocio y esperar a que las personas empezaran a llegar. Y el boca a boca se fue dando. No creció porque la idea de él siempre era quedarse ahí en ese restaurante, pero que fuera punto de reunión estratégico. ¿Ha pasado eso en Costa Rica Beer Factory? ¿Y ustedes también, o Jaime Zuluaga, sentir eso? Sí, de hecho, el Beer School nace precisamente porque nos damos cuenta de la falta tal vez de educación que hace falta en las personas en hacer cerveza, ¿cierto? Hubo un tiempo donde cualquier persona con un Instagram ya tenía una fábrica de cerveza. Entonces, ¿qué pasa? Iba y las vendía muy barato. Nos llamaban, por ejemplo, bares y nos decían, es que está llegando tal y me la está dejando a mitad de precio del de ustedes. Bueno, pero es que, pucha, no estaba pagando ni impuestos, no estaba pagando permisos. No había formalidad. No había formalidad. Nada. La cerveza no era buena, ¿cierto? En la mayoría de los casos, no puedo decir que el 100%, pero la mayoría sí eran malas. Entonces, ¿qué pasa? Llegaba alguien, un consumidor, que por primera vez iba a probar una cerveza artesanal, probaba esta cerveza y de una vez decía, no decía, tal está mala, no, la cerveza artesanal es horrible. Y no vuelven a probar cerveza artesanal. Entonces, ese cambio ha tomado de muchos cerveceros aquí en Costa Rica poder tratarlo como de darle la vuelta, ¿sí? Y en este punto viene el Beer School tratando de que la gente haga buena cerveza. Digamos, en el mundo craft nadie está como poniendo barrera de que, bueno, no, yo voy a ser el único que va a producir y punto, ¿cierto? ¿Usted es competencia? No, nada. Si ganamos más y ganamos todo, siempre lo he dicho. Entonces, de hecho, esa frase la dijo Jorge Oller, no sé si lo conoces, pero claro. Bueno, Jorge Oller, y esa frase a mí se me pegó toda la vida. Ganamos más y ganamos todos. Entonces, al final lo que tratamos todos es de apoyarnos, ojalá, para aprender y hacer mejor las cosas de manera que el mercado crezca y la gente diga, eso es una buena cerveza, la cerveza artesanal es buena. La semana pasada tuve un invitado ahí cocinando cerveza y él se dio cuenta lo meticuloso que es hacer cerveza, el esfuerzo que lleva. No es como presionar un botón y plum, se hizo cerveza, no. Entonces él ahí dijo, pucha, ya entiendo por qué la cerveza artesanal es más cara, ¿cierto? Yo la considero la artesanal más premium. Sí, estamos hablando de que
Si lo comparamos con un vino, son los vinos caros, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, porque no escatimamos en que sepa bien, no escatimamos en que va a llevar 5 maltas, porque así es como yo quiero que la gente sienta el verdadero sabor de esa cerveza. Entonces, por ahí anda más o menos como la cosa. Jaime Zuluaga de Costa Rica Beer Factory. Jaime, cuando ustedes empiezan a avanzar con el negocio del restaurante, ¿cuáles eran las métricas o cuáles eran un poco los parámetros que se iban encendiendo, que ustedes iban poniéndole mucho cuidado, mucha atención en este mundo de restaurante? Ok, aunque nosotros, digamos, en un momento dijimos queremos ser una experiencia nueva y por eso, digamos, la decoración del lugar es muy diferente, la comida es diferente, ¿cierto? Todo el feeling. Nosotros estábamos muy centrados en que queríamos que la gente aprendiera. Entonces, si bien somos un producto nuevo, una experiencia nueva y todo eso, somos un conocimiento extra. Entonces, nos entrenamos y entrenamos mucho el personal, invertimos mucho en el personal para que cuando tú llegues a Costa Rica Beer Factory te expliquen y te enseñen cómo se toma una cerveza, qué es una cerveza artesanal, tal platillo, por qué se hizo así, por qué está hecho de esta manera, a qué sabe, ¿sí? Entonces, cuando la gente sale de ahí, en la mayoría de los casos que hemos preguntado, pues le dicen a uno, sí, es que yo no volví a tomar una cerveza igual porque ya sé, digamos, cómo servirla. ¿Sí? Entonces ese ha sido como el foco de nosotros, darle esa parte a la persona de que se sienta bien cuando llegue, se sienta VIP, que es lo que queremos en Barrio Escalante, porque sabemos que el servicio es fundamental, ¿cierto? Se sabe pues que el 80% de la decisión de volver depende del servicio, no tanto de la comida. Entonces tratamos de hacer muy buena comida, obviamente, pero de que el servicio sea pleno. Entonces, que esa persona después diga, bueno, no, yo quiero volver porque es que me trataron muy bien y además me enseñaron. Entonces, esas fueron como de las cositas que nosotros íbamos viendo en la parte del restaurante que nos íbamos enfocando. Y por eso, bueno, después vino la cervecería, entonces ya pudimos darle nuestras cervezas a la gente, explicarles, enseñarles. Y después vino el Beer School, que de hecho muchos clientes del restaurante que nunca habían hecho cerveza, que no sabían ni siquiera tomar cerveza, ya ahorita se hacen sus propias cervezas para los amigos y demás. Entonces, yo creo que al menos por esa parte va como la guía de qué es lo que nos va mostrando Costa Rica Beer Factory. Hoy vienen grandes retos en el mundo del restaurante, en el mundo de gastronomía también, y aquellos que se dedican a tener un restaurante. En Holanda, recuerdo que a inicios de pandemia ya muchos empezaban a innovar con sus estilos y sus formas de trabajar el servicio al cliente, del mismo local si había que cambiarle algo. ¿Ustedes qué han implementado que de pronto ha sido una reacción de, bueno, no me gusta mucho, pero hay que hacerlo, y que hoy dicen, no, qué bueno que lo hicimos porque hoy está dando resultados? Ok, creo que hay dos cosas. Una palabra que yo odié en toda la pandemia fue reinventarse, ¿sí? Todo el mundo que nos decía, bueno, porque, o sea, la parte de A y B de alimentos y bebidas la pasó mal, pero la pasó mal. Entonces, cuando la gente se daba cuenta... Cuando uno dice, Jaime, nada más, un paréntesis, cuando Sí. uno dice la pasó mal, hay algunos que lo entienden, sí, mal puede ser una parte, pero pasarla mal, ¿qué es, Jaime? Pasarla mal fue haber estado en una facturación de tanto y en un viernes que se llenaba haber vendido 25,000 colones. O sea, que no alcanza ni siquiera, no sé, para pagar lo mínimo, ¿cierto? Sí, No, nada. no da. Entonces, Ni el recibo del teléfono siquiera. Nada, Sí, absolutamente nada. Entonces, haber pasado como más bien la zozobra de saber cuándo vamos a poder estabilizar de nuevo para poder empezar a pagar nuestras deudas, compromisos, servicios, la patente, porque eso sí no falta, ¿cierto? Que vengan a cobrarle a uno, era como bien difícil, bien complicado. Esas semanas que nos cerraron completamente, pues, o sea, no se percibía nada, ¿cierto? Y uno pensaba mucho en las familias que trabajaban, porque si no percibimos nosotros, no va a percibir absolutamente nadie. Es difícil, es complicado. Entonces, eso es pasarla muy mal, casi llorar por ver una facturación de ese monto, 25,000 pesos un viernes.
Que uno lo dijera, bueno, es que a principio de semana o algo así que eso no se mueve, listo, pero un viernes, no, eso muy complicado. Entonces, sí, la palabra reinventarse, yo la odié mucho porque todo el mundo le decía a uno, bueno, pero reinvéntese. Y uno le decía, ok, ¿qué sugieres? ¿Cómo me reinvento? Ah, ponga un domicilio. Entonces, bueno, pero es que eso no es reinventarse. O sea, es que todo el mundo puso domicilios y se le está moviendo súper bien. Sí, eso es un servicio adicional. Costa Rica Beer Factory no es de domicilio, lastimosamente. Y créeme, hicimos estrategias, hicimos promos, o sea, tiramos la casa por la ventana para hacer deliveries. Y no pegaba, no pegaba. En el momento que abrieron Costa Rica Beer Factory, se hizo fila. Sí, a veces esto, Jaime, de pronto la palabra, ¿verdad? Resulta que todo el mundo lo andaba en el diccionario o apuntado. Quizá yo a veces lo cambiaba por la reingeniería de lo que uno está haciendo. Una reestructuración. ¿Verdad? Un viraje. Exacto. Un viraje en U. Un cambio que de pronto veníamos haciendo, pero ya había que generarle otro asunto. Pero ha servido, ha sido bueno, ha traído buenos resultados. No, pero a eso voy. Como odiamos tanto esa palabra, nosotros dijimos, bueno, si nos vamos a reinventar, nos reinventamos como es. Entonces, lo primero que decidimos fue cambiar línea gráfica completamente. Dejamos atrás prepandemia, cambiamos eso logo, y démosle otra historia. Exacto, cambiémosle el feeling, seamos un poco más contemporáneos, un poquito grunge, minimalista, cambiamos las etiquetas de la cerveza, ¿sí? Cambiamos no las recetas, pero sí las mejoramos bastante de la cerveza, entonces ahorita también las ventas se nos dispararon. Y adicional, que creo yo que es la parte como más crítica, fue haber pasado la cervecería que estaba en Heredia, haberla pasado al restaurante. Entonces eso ya nos convirtió en un brew pub grande, pero esa reinvención nos trajo consigo tours, maridajes. Entonces, en un momento donde tal vez no teníamos para vender con delivery, sí teníamos para vender porque hacíamos maridajes en línea. Entonces las empresas nos llaman, es que tengo un evento aquí y tal. Mandábamos las cervezas con la comida, ¿sí? Tal vez no se movía mucho en el restaurante, pero yo estaba conectado con todas estas personas explicándoles cómo se marida, cómo se toma, y eso ya nos generaba una venta. Entonces, ya involucraste tecnología en el negocio. Claro, exactamente, sí. Y es otra cosa, ¿cierto? En pandemia aprendimos a usar los famosos bots, ¿sí? Todo, menú en línea, el código QR, página web, o sea, ya lo teníamos, pero estaba como ahí. Ahora, Jaime, que estás abriendo ese capítulo, yo le comentaba a una persona de el por qué no hacerlo más frecuente, otros negocios donde pueden involucrar la tecnología en el mismo restaurante o en la misma venta y que a veces les da como susto, como miedo, como pereza, no sé qué será. Sí, yo creo que es desconocimiento, porque no saben el alcance que nos puede traer. Entonces dicen, bueno, si así me está yendo bien, ¿para qué me voy a meter en esto si ni siquiera lo conozco? Entonces, siempre como tú lo dices, lo desconocido nos da miedo. Pero la parte digital ahorita es fundamental, ¿cierto? Ahorita sí o sí la necesitamos. Si no conoce y si no, pues pregúntele a alguien si le puede ayudar. Si no tiene la plata, pídale un favor. Que estoy seguro que alguien en la familia sabe manejar redes, sabe de páginas web, si alguien. Entonces, ya empiezan desde los 8 años en adelante. Exacto. Entonces pídale ahí, le canjea por comida o lo que sea, pero que se puede, es ganas de hacerlo. Jaime, la visión hoy de Jaime Zuluaga con su Beer School, con el restaurante, con ya la cervecería ahí en el propio lugar. ¿Cuál es? Esos lentes que tenés, ¿qué ven? No, vieras que curiosamente, y esto es ya creo que una parte un poquito personal, pero antes ingenuamente uno quería tener mucha plata. Sí, uno quería ser rico y tener una mansión y carros y no sé qué. La pandemia creo que nos enseñó mucho la humildad. Nos enseñó mucho la parte de si eso no lo necesito y no es esencial, ¿para qué lo estoy pagando? Listo, entonces toda esa parte me cayó a mí como un balde de agua fría y me enseñó la importancia de ser feliz. Sí, entonces ahorita tengo un hijo que nació en pandemia, o sea, nos embarazamos en pandemia y nació en pandemia.
algo muy complicado y que dio mucho susto en su momento porque no sabíamos qué iba a pasar. O sea, a mí me dieron la noticia de que iba a ser papá justo en el momento que el gobierno dijo, cerramos. Y yo, pucha, ¿de qué va a vivir mi hijo? ¿Cierto? Porque esa zozobra en ese momento, lo que pensaba yo era, Primer pensamiento de papá, claro. sí, o sea, ¿qué le voy a dar si el negocio no va a subsistir? O Además, sea, tu primera experiencia como padre. mi primera experiencia como padre. Entonces, después de esto viene la parte de, no, estoy disfrutando mi trabajo, estoy siendo feliz con lo que tengo, con mi esposa, estamos siendo, sí, muy felices. Entonces, se convirtió y curiosamente, este año, el 2021, que ha sido año pandémico, ha sido el año que más he viajado a Copas a juzgar cerveza. Entonces, en vez de esa plata, no sé, haberla invertido en un carro, que es un lujo, literalmente es un lujo, pues la pude invertir para viajar, conocer, aprender de otros cerveceros expertos, generar experiencia, ¿cierto? Entonces, la pandemia a mí me enseñó a ser feliz y mi visión es precisamente eso, crecer en el ámbito cervecero, poder compartir toda esta cultura y educación y ser feliz con mi familia, teniendo lo justo, ¿cierto? Y pudiendo ayudar más personas también. Jaime Zuluaga está con nosotros, Costa Rica Beer Factory, uno de los fundadores, socios fundadores de Costa Rica Beer Factory, la familia Zuluaga, que de paso, en un día de estos debemos de traer a tu papá, porque Sí. ¿verdad? Siempre he interesado. La hermana ya ha pasado por Pulso Empresarial. Jaime ya es un viejo conocido y falta el papá de Jaime. Y bueno, algo que quería repasar con ustedes son esos consejos, Jaime. Aquella persona que dice, "Hey, yo estoy practicando ahí la cerveza artesanal en casa y demás. ¿Qué decirles? Porque pasaste por ahí. Sí, no se conformen. Sí, si bien la cerveza la estamos haciendo para consumo propio, para hobby, lo que sea, no se conformen. La cerveza artesanal y eso se transforma o se diluye en todo lo que uno hace, se tiene que hacer con excelencia, ¿cierto? Tratando de llegar a un punto óptimo de calidad, de que yo la pruebe y me guste, de que todos mis parámetros salgan bien. Entonces, si es una persona que está haciendo cerveza en la casa, no la haga solo por hacerla, instrúyese y cada vez que haga un lote, que sea mejor que el anterior, definitivamente. El que tiene restaurante que quizá pasan ahí en Barrio Escalante y ven esa casa hermosa esquinera y dicen, ah, sí, a ellos les va súper bien, todas esas flores que están ahí que embellecen, no, hombre, ¿qué va? ¿Qué decirles a los que hoy manejan un restaurante, una soda, una ventanita, que hoy hay ventanitas muy interesantes también? Sí, yo creo que, y tú lo sabes muy bien, la parte de la venta personal creo que es fundamental en estos tiempos. Entonces, estamos no saliendo porque el gobierno no nos deja salir, pero saliendo de la pandemia, creo que es muy importante cómo me proyecto yo, ¿sí? Los restaurantes, o al menos la gente, está dejando de ser tan industrial y ahorita está buscando mucho lo personal, la empatía. Ok, yo le voy a comprar a esta persona, pero ¿qué espero de esta empresa? ¿Qué espero de esta ventanita, de este restaurante? Si voy yo y le compro, nada más y va a ser solo una transacción, prefiero ir a restaurantes industriales, ¿sí? Entonces, no, ¿qué le voy a dar a esta persona? Entonces, la parte de cómo me proyecto yo, de cuál va a ser la cara de mi restaurante para que la gente me conozca, sepa quién soy, entienda mis problemas, sienta empatía, listo, yo me equivoco, como todos. ¿Se lo voy a mostrar a la gente o no se lo voy a mostrar a la gente? Voy a generar eso. Si yo soy, no sé, el dueño y estoy en un restaurante, qué bonito es cuando el dueño pasa por las mesas y se presenta. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por haber venido a nuestro restaurante, por haberme apoyado. Se los agradecemos demasiado. ¿Cómo la están pasando? ¿Está todo bien? Está súper bien. No, vieras que tengo este problemita, no me gustó mucho la limonada. Ya se la cambio. Ese cliente vuelve. ¿Listo? Y a utilizar la parte digital también. Nosotros, por ejemplo, ahorita Beer Factory nos convertimos en el primer grupo en tener un programa streaming, ¿sí? En Costa Rica, que es el Beer Factory TV, que de hecho estamos pendientes para que vayas. Y esa parte también le ha mostrado a la gente quiénes somos nosotros.
Antes la gente pensaba que Costa Rica Beer Factory era una franquicia y los dueños eran gringos y vivían en Estados Unidos. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que no, tenemos que ponerle una cara, la gente nos tiene que conocer y tiene que saber que nosotros somos personas común y corriente, personas que la embarran, personas que la hacen bien también cuando la pegan, entonces conózcanos y ahí estamos siempre nosotros. Entonces sí, enfatizar mucho en el servicio, dense a conocer, utilicen las redes sociales, generen una cara, sean naturales, sean reales y eso les va a traer muchos clientes. Para terminar, antes de irnos al primer corte comercial, Jaime, trabajas con familia. Sí. La esencia para lograr siempre estar feliz, ahora que lo repasabas, buena relación. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido para Jaime? Ok, también, trabajar en familia no es fácil, requiere de un aprendizaje, pero más que todo requiere de respeto y ceder, ¿sí? Como nosotros familia, cada quien tiene su área. Yo estoy encargado de la parte de la cerveza. Mi hermana es la gerente general y mi papá está encargado, bueno, es el presidente, pero está encargado de la parte de ventas, ¿sí? Del mercadeo. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con alguno de estos departamentos, lo respeto. Y le digo, hey, no considero que esto esté bien, pero si tus criterios son válidos, vamos. ¿Qué quieren hacer tal cerveza? Yo les explico, bueno, esta cerveza va a funcionar o no va a funcionar por esto y esto y esto y esto. ¿Todavía quiere que la saquen? Sí, saquémosla, por favor. Vamos con esa. Me entienden también mis criterios y eventualmente si yo les digo, esta cerveza no va a pegar por esto y esto y esto, bueno, listo, entonces, ¿cuál podemos sacar? Entonces, ese respeto de separar también la parte familiar. De hecho, ahorita mi esposa se vino a trabajar con nosotros, ¿sí? Entonces, ahí ya está dentro de Costa Rica Beer Factory súper bien y yo no tengo nada que ver con ella. Absolutamente nada. Entonces, ella se entiende, es con mi hermana. Yo escucho, yo oigo, pero nada, porque tengo el respeto para que ellas dos solucionen. No me va a meter. Si ya yo me empiezo a meter y entonces empiezo ya a llamar a mi hermana, es que no me pareció como le dijeron esto, no me pareció que ella esté haciendo esto, ahí es donde todo se nos va para la miércoles. Entonces, como familia es aprender a ceder y a respetar. Jaime, gracias por estar en Pulso Empresarial. Siempre es un honor, Nielsen, y pues súper alegre también de poder transmitir y compartir un poquitito de algunos consejos. Si a alguien le sirve, ya con eso quedamos súper felices. No, quedamos con grandes enseñanzas. Grandes enseñanzas que estoy más de uno que está ahí apuntando en su casa, porque de eso se trata Pulso Empresarial. Antes de hacer la pausa, agradecemos a Tech Experts. Estamos desde las oficinas aquí en Terracampus. En este lugar, las oficinas de Tech Experts, a su gerente país, Luis Guillermo Campos. Gracias y a todo su personal, de verdad, por abrir las puertas para estar con Pulso Empresarial. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, Germán Morales, socio director de Grant Thornton Costa Rica, nos va a venir a decir, emprendedores, pymes, sí, muy bien, podemos generar, pero hay que llevar orden tributario, hay que llevar orden también con lo que hoy tenemos que presentar y pagar los deberes, pero cómo tener la casa bien afinadita para que no nos vaya a pasar una cara factura. Regresamos aquí en Pulso Empresarial. Gracias, regresamos con ustedes aquí en Pulso Empresarial. Estamos desde las oficinas de Tech Experts aquí en Terracampus. Gracias a Luis Guillermo Campos y también a todo su grupo de personal, de colaboradores que nos permite hacer Pulso Empresarial. Teníamos la oportunidad de estar con Jaime Zuluaga y conversando con él menciona algo importante. Las finanzas hay que tenerlas bien ordenadas o la lupa ahí, ¿verdad? Reflejado. Pero aparte de las finanzas, y va muy asociado con esto, es qué es lo que estamos haciendo hoy con la parte tributaria, con los impuestos, cómo estamos ordenando nuestro negocio en ese sentido. Socio director de Grant Thornton Costa Rica, Germán Morales, está con nosotros. Germán, bienvenido a Pulso Empresarial. Gracias, Nielsen. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. De las cosas que cuando estamos hablando de emprendedores y de pymes, lo que salta a veces en el papel, Germán, que no es que te incomode, pero que decís, ay, aquí hay que afinarle otra vez. ¿Qué es? Sí, el tema es cuando a la parte de estados financieros, a la parte financiera,
no se le da importancia al tema de impuestos. Cuando se cree que la parte financiera solamente es el tema de entender el negocio, qué vendo, qué compro, quién es mi cliente, y a veces dejamos, Nielsen, sin tomar en cuenta la parte de impuestos, y es donde el emprendedor y el empresario choca porque no se da cuenta costos adicionales que debe de tomar en cuenta. Incluso al punto hoy que tiene que tomar en cuenta al momento de crear su compañía o su negocio, cómo lo hago, porque eso genera si yo rento más o rento menos de acuerdo a la estructura que tenga. Recordemos, Nielsen, y aquí ampliando un poquito, que con la ley de fortalecimiento se nos quedaron en renta 2 canastas, ya no es una como la teníamos antes. Por lo tanto, hoy yo puedo decidir en cuál régimen voy a estar, en el A, en el B o en el C. Y eso entonces un emprendedor tiene que saberlo desde el día 1, porque eso de alguna forma le hace más eficiente. Entonces, así como un emprendedor busca ser eficiente con un cliente, ser eficiente con el precio, ser eficiente con costos bajos, también se puede ser eficiente con la forma en que yo pago los impuestos. ¿Estas 2 canastas son un mundo separado? ¿Puedo unirlas? ¿Qué puedo pensar en ellas? Como para también ir soltando algunas herramientas y conocimiento del tema de impuestos que no lo teníamos. Son totalmente separadas y diferentes. Tenemos lo que llamamos la D101, cuando yo declaro anualmente. Por ejemplo, si yo... La famosa D101. Exactamente. Claro. Si yo me dedico a prestar servicios profesionales, un profesional en informática, un profesional en contabilidad, un abogado, un médico, etcétera, yo estoy en un régimen donde mi periodo fiscal va de enero a diciembre y declaro anualmente ingresos y gastos abajo. Y lo neto es la utilidad neta sobre la cual yo pago el impuesto. Esto no hay mayor cosa, esto se venía haciendo desde antes. ¿Qué es lo diferente? Lo diferente es que si yo estoy en un régimen de alquileres, por ejemplo, o de alquiler inmobiliario o de alquiler mobiliario, o sea, yo alquilo equipo, por ejemplo, de grabación, yo tengo que estar en ese régimen diferente. Y este régimen es mensual. Entonces, ¿por qué es que hay que saberlo, Nielsen? Porque si yo voy a crear mi negocio, y mi negocio es de servicios profesionales, pero a la vez voy a comprar una oficina, voy a tener una oficina, yo tengo que decidir el día 1 si la oficina, si el piso donde yo voy a estar, que va a ser mío, está en la misma sociedad donde yo presto los servicios profesionales, o si lo hago en una sociedad aparte. ¿Por qué? Porque si el servicio que yo presto de abogado, de ingeniero, arquitecto, de informático, es el dueño del inmueble, yo lo que tengo derecho es al gasto por depreciación y eventualmente algún algún interés que yo tenga si me endeudé. Pero si yo, por otro lado, hago una entidad aparte, que es la dueña de ese piso, y yo lo que hago es tener ahí para alquilarle después al Nielsen el abogado, al Nielsen el ingeniero, yo podría lograr alguna estructura que me permita reducir el pago de impuestos. Entonces, desde el día 1, cuando yo hago la estrategia del emprendimiento, cuando yo decido qué voy a hacer, dice la gente que hay muchas etapas en el emprendimiento, la idea, la maduración, el seguir adelante, y hay un momento en que usted hace el plan de negocios. Plan de negocios es decir cuál es, a quién le voy a llegar, con qué precio, con qué producto, con qué mercado, y toda la estructura. Ahí tiene que ser el tema de impuestos, en ese momento, y decidir entonces cómo lo voy a hacer, porque eso definirá posiblemente qué tan eficiente voy a ser. Sobre todo, Nielsen, al inicio todo emprendimiento es muy difícil que genere rentabilidad. Los proyectos no es que porque yo tenga una idea ya, yo tenga beneficios o utilidad neta de una vez. No, posiblemente tenga que invertir un tiempo, tenga que desarrollar volumen para que el cliente me pueda comprar, y al que logre que el cliente me compre, tener mayor rentabilidad, y al producir más también ser más eficiente con los costos. En consecuencia, en esa etapa se necesita mucho tener una buena estructura de impuestos para pagar menos. Y a veces no la dejamos. Y hay algo, inciso, que estás comentando, la sociedad anónima. Porque conversaba recientemente también en una charla, Germán, que a veces le pedimos prestada la sociedad anónima al vecino, o al tío, o al abuelo, ¿verdad? Bueno, ahí la tengo, ¿verdad? Se llama sociedad anónima, sí. ¿Verdad? No sé, colores azules. Sí. Y resulta ser que no va, está atrasado, no hace química, o no hay encuentro con esta otra parte de impuestos muchas veces. El emprendedor también tiene que decidir cómo voy a prestar mi servicio profesional o mi venta de bienes. ¿Lo hago a título personal
Yo puedo ir a estar inscrito, yo puedo emitir factura, yo puedo ser comerciante como nombre, como Germán Morales, como Nilsen Buján, o yo puedo tener una entidad. También esa es otra pregunta que tengo que hacer. Hoy una entidad anda costando 200.000 colones porque hay un impuesto de sociedades que hay que pagar al momento que se crea, pero es muy sencilla, se crea en 2 días, no es un tema complejo. Pero la sociedad lo que permite es separar el patrimonio personal del patrimonio del emprendimiento que yo voy llevando. Y eso es muy importante. Una recomendación, lo que vos decías, Nilsen, es no constituyamos una sociedad o no compremos, no lo hagamos en una sociedad que ya existe de un vecino, de un amigo, porque no sabemos qué hizo esa sociedad. Y si yo meto el emprendimiento ahí, ahí se viene todo, lo bueno y lo malo que tenga esa entidad. Entonces, la recomendación número 1 es empiece con sociedades nuevas. Asegúrese que esté a su nombre las acciones. A veces metemos también nuestras hermanas, nuestros papás, nuestros abuelos en negocios que no tienen nada que ver y complica mucho después mañana la forma en que el negocio se hace. Entonces, tengamos las acciones a nombre directamente del dueño del emprendimiento y hagámoslo con un negocio. ¿Es ideal tener una sociedad? Es en un porcentaje altísimo mejor tener una sociedad, porque separa el tema personal del tema del emprendimiento. Y además logras tener un nombre que te vaya dando crecimiento, algún tipo de plusvalía, de credibilidad en el tiempo, y separar un poco el nombre personal del nombre que le diste al negocio. Tiene algunos plus tener una entidad para desarrollar un negocio y no tiene un costo importante que usted tenga que ver que dice, por lo cual no lo voy a hacer. Todo esto son decisiones duras que se toman al inicio y usted está, el tema es que el emprendedor ni se está vendiendo, buscando contactar clientes, proveedores, y estas cosas no se dejan, no se hacen. Y después genera algún tipo de desorden, que es lo que uno pretende recomendar a la gente. No, no haga eso. Métase en eso de una vez. Piense cómo lo quiere hacer. Organice la empresa, la sociedad. Póngale nombre, las acciones a nombre suyo. Póngase representante legal, inscríbalo. Es sencillo. Ese formalismo es importante hacerlo, porque eso es lo que le va a dar a usted mañana la posibilidad de seguir creciendo con una buena base desde el día 1. Dándole continuidad a esta parte de los impuestos, que es dentro de nuestro plan de negocio o nuestro plan estratégico, como lo queramos ver, o el nombre que le quiera usted poner, la parte de impuestos tiene que tener un color diferente y trabajarse. Desgranándolo, Germán, viene una parte que el otro día lo conversábamos, y es la utilidad. Porque Sí. tengo mis gastos, ¿verdad? Tengo mis ingresos y ahí hay personas que ahí terminó la tablita en Excel, nada más, gastos, Sí, ingresos, sí. igual tanto. Ay, mira, No. y la parte de la utilidad. Y ahí hay un juego muy interesante Sí. que es bueno también trabajarlo. Sí, 2 puntos. Acuérdense que siempre hemos hablado de 2 puntos. Los impuestos directos, como el de renta, como el salario, que yo lo pago, y el impuesto de IVA, que es indirecto, que yo soy un cobrador. Vamos a hablar del IVA porque el IVA sale primero y para que lo tengamos claro. Un emprendedor que preste servicios profesionales como informático debe de cobrar el IVA cuando factura, sí. ¿La tasa es de 13? Sí, la tasa es de 13. Hágalo. No lo deje de cobrar porque usted es un recaudador. Usted no paga ese IVA. Usted lo que hace es recaudarlo del cliente, 13%, y usted se lo entera a Hacienda. Entonces, no hay que cometer el error de decirle a alguien, no, yo le facturo sin IVA, porque usted lo que hace es asumir el riesgo. Usted como emprendedor es el que se lleva el riesgo de un impuesto que lo pagaba el cliente y usted se lo trae como un riesgo propio. ¿Te ha pasado que en algunas reuniones, antes de seguir con el tema, en algunas reuniones con posibles clientes o clientes ya te dicen, Germán, hasta luego, me voy? O sea, lo que me Así estás es. hablando, me estás despedazando el negocio. Así es, así es. Es muy duro. Es muy duro. Normalmente lo que uno hace en esos casos es explicarle que no es así, que el negocio debe ser suficiente para dar utilidad y para pagar impuestos. Y no es que los impuestos no haya que pagarlos, es que si no el negocio, lo voy a decir muy duro, está mal diseñado. Porque si no da para pagar impuestos en un mundo donde todos pagamos impuestos, no funciona. Hay algo que no lo diseñamos bien. Y eso a veces es duro para un Eso emprendedor. duele. Es muy No, duro. ahora que lo dijiste, duele. Es muy No, duro. de verdad. Porque cuando uno le dicen, es que usted lo diseñó y está pésimamente diseñado, la primera reacción es, ¿cómo? Ah, entonces diseñelo usted. Entonces ya empieza el dime que te diré. Así es, así es. Y esa parte
si uno conscientemente no está muy ubicado, sí tiende a reaccionar mal. Hay que entender en Costa Rica, para explicar un poquito de este tema, hay 3 tipos de impuestos, digamos, y uno cree que solo uno existe. Están los que maneja Hacienda, que es renta, IVA, que ya vimos, pero la seguridad social es muy cara en Costa Rica. Un emprendedor, tener empleados dependientes, tiene que pagar por cada colón 41 centavos adicionales entre cuota obrera, patronal, aguinaldo, vacaciones, cesantía. Entonces, tener un empleado no es que usted paga un colón, el empleado no, le paga 1.41. Entonces, todo eso es muy difícil para el emprendedor el día 1. Tenemos que tener claro de que tenemos una patente, hay que pagar patentes municipales. Si ponemos un rótulo, hay que pagar un rótulo. Si tenemos un edificio, una oficina, hay que pagar impuesto de bienes inmuebles. No, el tema no es fácil cuando hablamos de impuestos. Por eso es que a veces es muy duro cuando de repente usted se topa con el tema de impuestos. Debe ser desde el día 1, debe irlo llevando para que no sea ese choque tan grande. Yo creo que antes de irnos a la pausa conversábamos de esa figura del contador y a mí siempre me ha parecido que hoy la persona que se dedica a ser contador no es un profesional, ya es todo un mundo de servicio que usted le está brindando a una persona, ya sea Nielsen Buján, a Germán Morales o a una gran empresa o una firma o otro desarrollo, pero tiene que tener esa óptica de decir, no, aquí esto es muy integral porque ya varió. Más, hay muchos elementos que a veces uno ni siquiera incorpora, que lo deja para que el contador se lo incorpore. Sí, le voy a dar un tema de eso, un ejemplo, y cómo también hoy se vuelve fundamental y se vuelve en tiempo real. Hoy la facturación es electrónica y en tiempo real Hacienda. Y en tiempo real la factura se va a Hacienda y te regresa a vos como una factura. Eso va para el contador. Hace unos años, Nielsen, cuando llevábamos contabilidad, yo pasaba donde mis clientes con una bolsita al supermercado y me daban las facturas. Hoy es en tiempo real. Entonces imagínense que todo este cambio hace que el contador se vuelva más importante. Y en un emprendimiento también yo tengo que decidir si quiero un contador a tiempo completo, solo para mi empresa, si lo puedo pagar, o si tengo un contador a destajo y le pago nada más por un servicio contable que conlleve al registro de las transacciones, a la emisión de estados financieros y al cumplimiento de impuestos. Eso tengo que decirlo también como emprendedor. Y evidentemente en ambos casos, cuando lo contrato como empleado o como consultor, tengo que valorar que sea algo más que un contador tenedor de libros, que sea un contador analítico que me dé recomendaciones, que me emita opiniones, para que esa comunicación en doble vía se dé y el contador pueda perfectamente aprovecharse del conocimiento que está adquiriendo para darle cosas buenas al emprendimiento para que pueda salir adelante. Y de esa forma entender mejor. A veces, ya lo he dicho un par de veces, pero es importante repetirlo, el emprendedor se va más por las ventas, normalmente quiere vender y vender y vender. Germán, por mucho. Y deja muy poco costos y deja muy poco en los registros contables. Y está bien si tiene un buen contador. Pero si no tiene un buen contador, es terrible. Se convierte en desorden, se convierte en un crecimiento con desorden y eso genera riesgos. Y es algo que hay que evitar porque un contador que no lleve el día, un emprendimiento que no lleve la contabilidad al día, le lleva a pago de intereses, multas y sanciones. Aquí viene la parte fea, que es la que hay que evitar. Yo no puedo atrasarme en subir declaraciones de impuestos. Yo no puedo atrasarme en el pago de impuestos. Yo tengo que entender, y el contador le puede ayudar al emprendedor, qué tiene que hacer para que antes de que se venza un impuesto, ir y pedir un arreglo de pago. Ir y pedir una reducción de un adelanto de impuestos. Pero no después, porque eso le genera multas. Entonces es donde el emprendedor tiene que hacer un plancito de trabajo con el contador para aprovecharse de todo esto y el contador ser ese asesor que lo visite mensualmente y que le dé, que se tomen un café todos los días y vean los estados financieros. Yo creo que lo que uno busca es que le aporte. Así es. ¿Verdad? La visión de esta persona que le aporte a lo que uno está realizando y está llevando. Y que le aporte objetivamente, sí, sin la pasión del emprendimiento, del emprendedor, que a veces lo traiciona a uno la motivación por seguir vendiendo y vendiendo.
nada más abriendo el paréntesis, el contador que trabaja con nosotros una vez me dijo, Nielsen, ¿para qué se va a embarcar en eso? Así me lo dijo, porque él es muy directo también. Y le dije, Danilo, pero es que a mí me gusta. Me dice, ok, le voy a hacer la tabla de números rápidos. Vea lo que usted perdería. No, dígame, si quiere yo le hago todo el proceso. Y yo recuerdo que ahí mismo le dije, no, tenés razón. La verdad es que era una idea que yo tenía. Hay un punto que a veces los emprendedores, por su motivación y su forma de operar, no lo ven, pero el contador lo sabe. Se llama sacar el punto de equilibrio. Ah, sí, ¿no? Es el nivel de ventas que yo necesito con los costos que tengo para no perder y no ganar. Eso es fundamental, porque eso le fija a usted ventas. Yo con estos costos, con el agua, la luz, el teléfono, con el empleado, necesito vender tanto. Me dicen, los vas a conseguir estas ventas a pagar todo esto. Si no ve que vas a tener que sacar de tu bolsa para pagar. Eso es un dato fundamental. Sacar el punto de equilibrio de mi negocio, mes a mes, para llevarlo correctamente. Suena algo también muy fácil de decir, pero hay que decirlo porque así funciona. No puedes dejarte perder un solo mes. Un negocio no puede dejarse perder un solo mes. Yo puedo perder en un año, un mes, si lo tengo planeado como ventas anuales. Pero si yo tengo mi negocio planeado mensualmente, yo no puedo perder un mes, porque eso es muy difícil de recuperar. Y al final son desembolsos que tengo que ir cubriendo. Y se vuelve entonces que uno permite eso, permite que se genere pérdida, permite venderle con pérdida a un cliente. Son cosas que no se pueden dejar de hacer, que no se pueden hacer más bien. Yo entiendo que mucho lo que ha comentado Germán nos duele, realmente, y aquí que yo lo tengo enfrente, de verdad, no es que le voy a decir que se vaya, pero que terminemos la conversación aquí. No, sino es que lo tomemos todos de buena forma, de buena manera, y lo apliquemos en función de que si queremos que esto sea un negocio, queremos que sea una empresa, de que resulte. Nada más para abrir, para que no nos terminemos el programa sin que nos quede esta parte del régimen simplificado. Hay unos regímenes. Hay dos. Que creo que de pronto hay algunos que todavía no. Hay dos que están operando. Hay uno histórico, que es el régimen simplificado puro y sencillo, que principalmente es producido por la canasta básica tributaria, no alimentaria. Aquí nos encontramos productos generales que se definieron por un decreto de Hacienda que tienen una tarifa de IVA del 1%. Entonces, estos productos, que está el pan, el arroz, los frijoles, ese tipo de productos, lo que Hacienda dice es, como tienen un régimen especial de IVA a la hora de vender, yo les voy a permitir que no me declaren mes a mes, declárenme cada 3 meses. Y como es un 1%, yo le voy a dar un factor para que sea más sencillo y no están obligados a facturar. Entonces, ¿qué tienen que llevar? Un auxiliar de ventas y un auxiliar de compras. Entiéndase, un auxiliar de ventas es un cuaderno con varias columnas donde llevo el control y otro cuaderno de compras con varias columnas. Eso facilita entonces de que el emprendedor pueda manejar esos números y facilita no tener tanto costo del contador. El contador debería cobrar bastante menos porque es un proceso menor, de menor grado de dificultad. Y eso entonces hace que también se reducen los costos. Y el otro régimen es el régimen especial agropecuario, que es el régimen que tiene que ver con todo lo que es agricultura, ganadería, pesca, todos esos productos que son frescos de alguna forma tienen este régimen. Pueden ser que estén con el 1%, puede que sea en la tarifa normal. Aquí ya no tiene que ver eso. Este régimen declara cada 4 meses y declara en un solo sistema, igual como el régimen simplificado. Igual no tiene que emitir factura. ¿Quién emite la factura del régimen simplificado y el régimen especial agropecuario? El comprador. El comprador hace un recibo de compra, que es la que le llega a Hacienda. Yo, régimen simplificado, o yo, régimen simplificado agropecuario, yo hago una facturita de pan, como decíamos antes, una factura comprada en una librería, y eso es mi comprobante, porque le demuestro a Hacienda con el cuaderno de ingresos y con el cuaderno de gastos. Esto está vigente, tengo que inscribirme nada más en tributación, y en el caso del régimen agropecuario, estar en MACA, como pymes, de tal forma que hay unos pequeños requisitos que hay que cumplir ahí para hacerlo. Pero estos dos permiten, cuando yo voy naciendo como emprendimiento, hacerlo mejor. Si alguien está naciendo con estas actividades ahorita, métase en esos regímenes porque evidentemente son mejores que el régimen tradicional
probado, se pagan menos impuestos, porque las tarifas son reducidas y tienen parámetros más bajos. Germán, en estos segundos, rápido, un ABC, ¿qué dirías de esa lista que no tenemos que borrarla? Sí, los impuestos son parte del negocio. Planifíquelo como planifica ventas, como planifica compras, como planifica gastos. No lo deje al final. De tal forma que usted también tenga que ver que los estados financieros son un elemento para conocer el negocio, no solo para tributar. Entienda el negocio con el que lleva y determine cuáles son los márgenes que va a ganar, de tal forma que usted sepa cuánto va a pagar de impuestos. Hay impuestos sobre la utilidad neta y hay impuestos que soy retenedor, que no son míos, que yo soy un agente retenedor. Fundamental de tenerlos. Tenga un contador siempre a la mano. Hable con él, reúnase con él. Escúchelo porque es alguien más objetivo. No deje de pagar un impuesto. Las leyes en Costa Rica están hechas para cumplirlas voluntariamente, pero si yo no voy a pagar un impuesto en diciembre, yo puedo pedir un arreglo de pago antes. Hágalo antes de pagar multas e intereses. Y en el último de los casos, hay algo que es muy feo, pero hay que decirlo, por no emitir facturas o por hacerlas de forma incorrecta, hay hasta el cierre de negocios. No lleguemos a eso. Podemos tomar medidas para siempre cumplir la obligación tributaria sin que me impacten en el negocio. Y de la primera conversación con Jaime Zuluaga de Costa Rica Beer Factory, nos quedan las siguientes aplicaciones y las siguientes herramientas que aquí se lo mostramos. El primero es que nosotros podemos ser ordenados financieramente para saber por dónde va el negocio. El segundo es que si trabajamos en familia tenemos que tener una esencia y conocer muy bien los roles de cada quien para no entorpecer ese lenguaje y el caminar y el desarrollo de la empresa. Y el tercero es que no nos estanquemos. Siempre hay una mejor oportunidad para unirnos entre inclusive el gremio o lo que estamos haciendo para potenciarnos. Esto lo conversamos con Jaime Zuluaga en nuestra primera parte de Pulso Empresarial y nos dejó estas enseñanzas, otras también que ustedes pueden repasar. Germán, vamos a repasar y vamos a ver un adelanto del próximo programa de Pulso Empresarial que tendremos el próximo domingo. Pero sí, yo dije, cuando alguien quiere demostrar cariño y amor, no le importa lo que cueste el producto y si de verdad se ve bien y das buen servicio. Yo soy muy chineadora con mis clientes. Si usted me dice, ay, Caro, quiero unas pantuflas rosadas con un elefante, o sea, yo hago todo lo posible por conseguírselo. Entonces, eso la persona lo valora. Y ahora en este momento la mayoría de mis clientes son compradores mes a mes o en cada actividad que tengan. ¿Cómo cambió y se aceleró, verdad, los lugares del trabajo del futuro? Es impresionante. Una de las cosas que más hablamos es, hoy por ejemplo, en las encuestas de clima que hacemos, la gente nos dice, ya yo no quiero volver a un lugar de trabajo que sea un lugar donde voy por todas las horas y estoy todos los días. Ahora quiero volver a un lugar, a un esquema de trabajo que sea híbrido. Señor Morales, gracias. Un gusto, Nilsen, siempre. Para compartir. Siempre usted me deja a mí con varias cosas pintando aquí en la cara y en la mente. Y eso es bueno, Germán. Así es, así es. No, usted siempre que lo invito a Pulso Empresarial, yo salgo con varias tareas. Y ya tengo varias. Y nos encontramos entonces nos encontramos el próximo domingo aquí en Canal 8 Multimedios. En Pulso Empresarial. Gracias a Tech Experts por estas oficinas que nos han abierto para tener nuestro programa y a ustedes las gracias. Recordarles que nunca es tarde para dar el primer paso de ser mejores. Que Dios los bendiga.